Asambleísta Juan Carlos López. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras, muy buenos días. Este tema es delicado, es importante y también felicito que se lo haya tomado en cuenta para poderlo debatir aquí en el Pleno de la Asamblea. Tengo datos muy importantes que es valedero compartirlo con los compañeros aquí en el seno de la Asamblea. Los principales motores de cambios ambientales globales está precisamente concentrado en el crecimiento de la población, que tiene que ver con la pérdida de ecosistemas, cambio climático y la contaminación del agua, aire. La demanda por energía y recursos tecnológicos está relacionado con el abasto de alimentos y los residuos. Tengo aquí unos datos que son importantes. Los ecosistemas, los cambios en los ecosistemas son sin precedentes. Entre 1950 y 1980 se convirtió la agricultura en una mayor extensión de ecosistemas naturales que en los siglos XVIII y XIX juntos. 2/3 de la pesquería del mundo están sobreexplotadas o explotadas al máximo. El 20% de los arrecifes coralinos del mundo se han perdido y el otro 20% se ha degradado en las últimas décadas. 35% del área de manglares pérdida en las últimas décadas. Se pierden 100.000 kilómetros cuadrados anuales de bosques en el mundo. El agua almacenada en las presas se ha cuadriplicado desde 1960 y las extracciones de agua de ríos y lagos se ha duplicado. Y la de acuíferos es en su mayoría insostenible. La comparación de consumo de recursos por cápita que se hizo entre la India y los Estados Unidos, por ejemplo, en el consumo de carne, 4 kilogramos por habitante per cápita en la India y en los Estados Unidos 122 kilogramos cápita en los Estados Unidos. El papel, 4 kilogramos en la India y 293 kilogramos en los Estados Unidos. El agua en metros cúbicos, 588 metros cúbicos per cápita en la India y en los Estados Unidos 1.844 kilogramos per cápita. La población de Estados Unidos creció en el siglo XX 3 veces, pero el consumo per cápita en los Estados Unidos creció 18 veces. ¿Qué pasa con el clima? Es importante entender que el espesor de la atmósfera es de 60 kilómetros y hoy se ha reducido a 40 kilómetros. Por lo tanto, los rayos que pasan comienzan a tener su actividad en los manglares y comienza a crecer los niveles del mar y ya existen aquí estadísticas que en el año de 2050 ciertos sectores del planeta, de la Tierra, ciertos sectores serán inundados y desaparecerán. Aquí tenemos las contribuciones del calentamiento global. Estados Unidos contribuye con el 30.3%, América Latina con el 3.8%, Europa con el 27.7% contribuye al calentamiento global, es decir, entre Estados Unidos y Europa prácticamente está cerca de un 70% del que contribuyen al calentamiento global. ¿Qué es lo que está pasando con el hielo polar? Desde 1979 al 2003 existe una pérdida progresiva del hielo polar. La reducción del albedo con la pérdida del hielo, prácticamente los rayos solares están entrando con mayor fuerza
en los sectores polares y están desapareciendo los hielos. El número de huracanes intensos está aumentando. Desde 1975 hasta el 2004 que se tomó la muestra, de un huracán han subido a 116 huracanes a nivel mundial. El incremento de inundaciones severas a escala global de 1950, que fueron tomadas las muestras, de 40 huracanes aproximadamente en Europa, América y el Asia, en este momento, en el año 2000, que fue tomada la muestra, existen en Europa 100 veces que se ha incrementado. En América se ha incrementado 200 veces y en el Asia se ha incrementado más de 300 veces los huracanes en la población mundial. Hechos acerca del cambio climático. La actividad humana del último siglo y medio es responsable de la mayor parte del calentamiento global. Los gases de invernadero son los causantes del calentamiento. Cerca del 75% de estos gases es CO2, proveniente de quemar combustibles fósiles, el resto es o corresponde a la deforestación. Cada año se acumulan 3.5 mil millones de toneladas de carbono en la atmósfera. El CO2 tiene una vida de 100 a 1000 años en la atmósfera. Por eso es que es difícil tratar de revertir el CO2 en la atmósfera. Si hoy muchos de los cambios de los ecosistemas, de los glaciares, arrecifes, selvas, serán irreversibles en nuestro planeta. ¿Qué hacer a escala global y nacional para contribuir con esto? La estabilización de la población, racionalización de demandas per cápita de energía y recursos, desarrollo de transporte público atractivo, estímulo a crear y desarrollar tecnologías apropiadas para conservar el ambiente, transversalizar el tema ambiental en las políticas públicas del país, criterios financieros globales que permitan la eficiencia ecológica más que la económica, adopción de una nueva ética del desarrollo sustentable. ¿Qué hacer a escala individual? Asegurar máxima eficiencia de uso de energía en casa, electricidad, gas, transporte, apoyar y exigir desarrollo y uso de energías renovables, autos eficientes, especialmente híbridos, camine en lugar de manejar, comprar bienes productivos con bajo o nulo impacto ambiental y sean reciclados o reciclables. Insistir que gobernantes y partidos políticos den alta prioridad en sus agentes a asuntos ambientales, desarrollar una ética nueva de relación con el ambiente y las próximas generaciones. ¿Cómo afecta la agricultura al ambiente? Primera causa de pérdida de diversidad biológica del mundo terrestre, acuática y marítima, conversión de ecosistemas naturales de la superficie terrestre dedicada a fines agrícolas. La agricultura de alta tecnificación e insumos es en su mayoría insostenible ecológica y energéticamente. ¿Cómo afecta la agricultura al ambiente? Nutrientes contaminan habitantes acuáticos y terrestres y aguas freáticas. El uso de al menos del 30% del agua mundial con eficiencia de solo el 50% para las plantas, el 18% para el área agrícola, igual al 40% de la producción. Las plaguicidas, en especial contaminantes orgánicos persistentes, causan bioacumulación. Los suelos y quemas agrícolas promueven el ozono troposférico y son un gas de invernadero. Le queda un minuto. Hay muchas cosas o datos importantes que tenemos que ver, pero ya en el mundo, y esta gráfica es importante que lo conozcan, zonas muertas que ya tenemos en el mundo, que están subrayadas o pintadas en color vino. Ya en todo el mundo existen ya un área importante de zonas muertas que no las vamos a recuperar jamás. Por lo tanto, pues este punto de vista que han tomado acá a colación es necesario tomarla con mucha responsabilidad y hacer lo mejor posible
por salvaguardar las vidas de nosotros y de las futuras generaciones. Muchas gracias.